¿Qué pasaría si te dijera que un simple encuentro inesperado puede transformar por completo el destino de una persona? ¿Alguna vez te ha pasado que la vida te sorprende justo cuando menos te lo esperas? Cuando crees que todo está predeterminado y que no hay salida para los sueños que guardas en secreto. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Esta es la historia de Carmen Ruiz, una joven de 25 años que cada madrugada, cuando Madrid aún dormía en silencio, se despertaba al sonido implacable de su despertador a las 5 en punto. En su pequeña casa de Vallecas, compartida con su abuela Esperanza, comenzaba cada día con la misma rutina que había repetido durante 2 años consecutivos. Pero lo que Carmen no sabía es que ese día en particular, el destino tenía preparado para ella un encuentro que cambiaría todo para siempre. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propio trabajo? Carmen conocía perfectamente esa sensación. Cada mañana tomaba 2 autobuses repletos de gente para llegar hasta el elegante barrio de Salamanca, donde trabajaba como empleada doméstica en un lujoso ático de 300 metros cuadrados. Durante 8 horas diarias, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se dedicaba meticulosamente a cada detalle de aquella casa, manteniéndola impecable como un espejo. Su jefe, Alejandro Torres, era un empresario exitoso de 32 años que apenas la notaba. Para él, Carmen era simplemente parte del paisaje, una presencia silenciosa que aseguraba que su vida transcurriera sin contratiempos. Pero esa mañana, su abuela Esperanza, una mujer sabia de 70 años que había trabajado toda su vida como portera en el centro de Madrid, plantó una semilla de valentía en el corazón de su nieta. «Tienes que pedirle ese aumento», le dijo mientras preparaba el café matutino con esas manos, curtidas por décadas de trabajo honesto. Llevas 2 años haciendo que esa casa brille como nuevo, llegando siempre puntual, sin faltar ni un solo día. Si él no reconoce tu valor, el problema es suyo, no tuyo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Carmen no imaginaba es que su decisión de pedir ese aumento desencadenaría una serie de eventos que la llevarían a descubrir no solo su propio valor, sino también a encontrar algo que jamás había buscado: el amor verdadero en el lugar menos esperado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que 2 mundos aparentemente incompatibles puedan colisionar de manera tan hermosa? Carmen, con su origen humilde y sus sueños guardados, estaba a punto de descubrir que las barreras sociales pueden derribarse cuando existe una conexión genuina entre 2 corazones. Esa mañana, mientras Carmen se dirigía al trabajo, ensayando mentalmente las palabras que le diría a su jefe, no tenía idea de que un encuentro fortuito en un pasillo cambiaría no solo su situación laboral, sino toda su perspectiva sobre lo que era posible en su vida. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces el amor aparece de las formas más inesperadas y en los momentos más vulnerables. Si estas historias te conectan, suscríbete al canal. Cada semana comparto relatos sobre personas que decidieron transformar sus vidas. La historia que está a punto de desarrollarse nos recuerda que el coraje para pedir lo que merecemos puede abrir puertas que nunca imaginamos existían, y a veces las decisiones más pequeñas pueden desencadenar las transformaciones más extraordinarias de nuestras vidas. Imagínate por un momento el viaje que Carmen hacía cada mañana. 1 hora y media de trayecto, 2 autobuses repletos donde se mezclaban los olores del café matutino, el perfume barato y el cansancio de quienes, como ella, iniciaban su día antes de que la ciudad despertara completamente. Mientras Madrid se sacudía el sueño, ella ya estaba en movimiento.
atravesando la geografía social de una capital que divide claramente a quienes tienen y a quienes luchan por tener. Desde Vallecas hasta Salamanca no hay solo kilómetros de distancia, hay mundos enteros de diferencia. Carmen lo sabía perfectamente, pero había algo en su mentalidad que la impulsaba a no conformarse simplemente con sobrevivir. Durante esos 90 minutos de trayecto, aprovechaba cada minuto para estudiar administración en un curso técnico nocturno, porque su abuela le había enseñado una verdad fundamental. La educación es lo único que nadie puede quitarte jamás. Esa mañana en particular, mientras se vestía con su uniforme de siempre, vaqueros oscuros y blusa blanca impecable, algo había cambiado en su interior. Frente al espejo pequeño y manchado de su habitación, recogió su cabello castaño en el moño de costumbre, sin darse cuenta de que poseía una belleza natural que ella misma no conseguía reconocer completamente. Era como si llevara una máscara invisible de invisibilidad que solo ella veía, pero que estaba a punto de caerse para siempre. El impacto de una decisión valiente comienza mucho antes del momento en que la tomamos. Se gesta en los preparativos, en la forma como nos vestimos, en cómo respiramos antes de enfrentar lo desconocido. Carmen no lo sabía, pero cada paso que daba hacia el edificio donde trabajaba era un paso hacia una versión de sí misma que aún no conocía, pero que estaba esperándola del otro lado del miedo. A las 7 en punto, exactas, como había hecho durante 730 días consecutivos, llegó al edificio de lujo en Salamanca. José, el portero, la recibió con esa sonrisa genuina que se reserva para las personas que realmente importan, no por su dinero, sino por su carácter. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo está doña Esperanza?», preguntaba siempre, porque en los bastidores de la vida, las conexiones humanas auténticas son las que realmente cuentan. Pero ahí estaba el momento crucial, el ascensor. 30 pisos, de altura que se convertían en 30 oportunidades para cambiar de opinión, para convencerse de que tal vez no era el día adecuado, de que quizás debería esperar un poco más. Carmen ensayaba mentalmente las palabras, pero las revelaciones más importantes de nuestras vidas raramente salen exactamente como las planeamos. Era en esos momentos de aparente normalidad donde la vida suele preparar sus sorpresas más extraordinarias. Carmen entró al ático con la llave que llevaba ya 2 años usando y, como cada mañana, se sumergió en esa rutina que conocía de memoria. Primero las cortinas del amplio salón, desplegándose lentamente para revelar esa vista panorámica de Madrid que nunca dejaba de impresionarla, aunque jamás se lo habría permitido demostrar. Había algo casi meditativo en la forma como organizaba cada detalle. Los periódicos perfectamente alineados en la mesa de centro, la verificación silenciosa de la lavavajillas, cada objeto en su lugar exacto. Era como si Carmen fuera una artista invisible, creando cada día una obra maestra de orden y armonía que solo ella podía apreciar completamente. Pero detrás de esa perfección aparente, su mente no paraba de repetir las palabras que había ensayado durante el viaje. La verdad oculta de trabajar en la intimidad del hogar de alguien es que conoces sus ritmos mejor que ellos mismos. Carmen sabía exactamente a qué hora Alejandro Torres regresaría de su sesión matinal de ejercicio en el Retiro. Sabía el tiempo exacto que tardaba en ducharse, sabía incluso el sonido específico de sus pasos cuando se movía por la casa. Ese conocimiento que había adquirido sin darse cuenta se había convertido en su superpoder secreto. Cuando escuchó la llave girando en la cerradura, su corazón dio un salto imperceptible. Alejandro entró con esa energía característica de quien acaba de terminar una rutina de ejercicio intensa.
A los 32 años tenía esa disciplina férrea que solo poseen quienes han aprendido a controlar cada aspecto de su vida. Su saludo fue el de siempre, ese gesto rápido y educado pero distante antes de dirigirse directamente a su habitación, como si Carmen fuera parte del mobiliario del lugar. Pero algo estaba cambiando en la mentalidad de Carmen. Por primera vez en 2 años, no se sintió invisible. Al contrario, sintió una extraña sensación de poder, como si finalmente hubiera encontrado su voz después de tanto tiempo de silencio. Las revelaciones más importantes a menudo llegan disfrazadas de momentos ordinarios, y este era uno de esos instantes. Suscríbete si quieres más historias como esta, sobre segundas oportunidades y descubrir que merecemos mucho más de lo que creíamos. Mientras preparaba meticulosamente la bandeja con frutas frescas y el café expreso que sabía que él prefería, Carmen diseñó su estrategia. No era solo una empleada preparando el desayuno de su jefe. Era una mujer que había tomado una decisión y que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Cada movimiento tenía ahora un propósito diferente. Cada detalle formaba parte de un plan que ni ella misma sabía que estaba ejecutando. El timing lo era todo. Sabía que él saldría de la habitación después del baño, probablemente ya vestido para el día, con esa actitud profesional que lo caracterizaba. Sería el momento perfecto para interceptarlo, cuando estuviera relajado, pero aún no completamente enfocado en el trabajo. Pero el destino, como suele suceder, tenía planes completamente diferentes para ese encuentro. Era precisamente en ese momento cuando la vida decidió reescribir completamente el guión que Carmen había ensayado con tanto cuidado. Con la bandeja en las manos, caminando por el pasillo con esa confianza recién encontrada, se dirigía hacia el lugar perfecto para interceptar a Alejandro cuando saliera de su habitación. Pero existe una diferencia abismal entre lo que planeamos y lo que realmente sucede. Y a veces, esa diferencia puede cambiar el curso de todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. La puerta del dormitorio se abrió exactamente como ella había calculado, pero lo que no había calculado era el impacto visual que estaba a punto de recibir. Alejandro apareció envuelto únicamente en una toalla blanca alrededor de la cintura, con el cabello oscuro aún húmedo del baño, gotas de agua brillando en su piel como pequeños diamantes bajo la luz matutina que entraba por las ventanas. Carmen se detuvo tan abruptamente que la bandeja tembló peligrosamente en sus manos, a punto de estrellarse contra el suelo de mármol. Lo que siguió fueron unos segundos que parecieron expandirse hasta convertirse en una eternidad completa. El tiempo se detuvo de esa manera que solo sucede cuando el universo decide que necesitas procesar algo fundamental sobre tu propia existencia. Carmen sintió como si acabara de despertar de un sueño de 2 años, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente alguien hubiera encendido todos los colores del mundo al mismo tiempo. Su rostro se encendió con ese calor que solo conocen quienes nunca han experimentado una atracción tan intensa e inmediata. Su corazón comenzó a latir con un ritmo completamente nuevo, como si hubiera aprendido una canción diferente en cuestión de segundos. Sus ojos, sin que pudiera controlarlos, recorrieron involuntariamente la figura masculina que tenía frente a ella. El torso definido por años de disciplina deportiva, la forma como las gotas de agua trazaban caminos, impredecibles por su piel, la manera como la toalla se ajustaba a su cintura, revelando una masculinidad que ella jamás había contemplado tan de cerca. Pero aquí es donde la historia toma un giro que ninguno de los dos esperaba. Alejandro, quien durante 730 días había visto a Carmen como parte invisible del paisaje doméstico,
De repente la estaba viendo realmente por primera vez. Sus ojos castaños arregalados por la sorpresa, esas mejillas sonrojadas que delataban una inocencia genuina, la forma como sostenía la bandeja con manos que ahora temblaban ligeramente, todo eso creó una imagen que llegó directamente a algún lugar profundo de su ser que había estado dormido durante años. Era como si hubieran quitado un velo invisible que había estado separándolos, como si la vulnerabilidad del momento hubiera creado una conexión instantánea que trascendía completamente las barreras sociales y profesionales que hasta ese momento habían definido su relación. La transformación no siempre llega gradualmente. A veces llega como un rayo que ilumina paisajes que nunca supiste que existían. La magia de los momentos transformadores es que crean ondas que se extienden mucho más allá del instante en que suceden. Después de que Alejandro desapareció en su habitación para vestirse, Carmen se quedó parada en ese pasillo, sosteniendo la bandeja con manos que aún temblaban ligeramente, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Era como si su cuerpo hubiera aprendido un idioma completamente nuevo en cuestión de segundos, un idioma hecho de sensaciones que nunca antes había experimentado. Pero aquí es donde la verdadera fortaleza de Carmen se reveló. En lugar de huir de ese momento de vulnerabilidad, en lugar de buscar excusas para posponer su plan original, tomó esa nueva energía que corría por sus venas y la transformó en combustible para la conversación que había venido a tener. Era como si el universo le hubiera enviado una señal de que este era exactamente el momento correcto para romper todas las barreras que había construido alrededor de sí misma. Cuando Alejandro reapareció, ya vestido con su traje de trabajo impecable, pero con algo diferente en su expresión, algo más suave y accesible, Carmen sintió que las palabras fluían de una manera que nunca había experimentado antes. «Alejandro, me gustaría hablar contigo sobre algo», dijo, y por primera vez en 2 años su voz sonó firme y segura, no como la de una empleada pidiendo un favor, sino como la de una mujer que conocía su propio valor. Lo que sucedió después fue revolucionario en su simplicidad. Alejandro no solo accedió a escucharla, sino que la invitó a sentarse a la mesa, un gesto que jamás había ocurrido en 730 días de relación laboral. Ese simple acto de colocar 2 sillas al mismo nivel, de crear un espacio de igualdad, aunque fuera temporal, cambió completamente la dinámica de poder que había existido entre ellos. Carmen habló con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Le explicó sobre los medicamentos de su abuela Esperanza, sobre el costo de vida que no paraba de aumentar, sobre la necesidad real que tenía de un aumento. Pero lo más importante es que habló recordando las palabras de su abuela. No se disculpó por pedir lo que merecía, no se hizo pequeña para que él se sintiera más cómodo. Habló desde un lugar de dignidad y autorrespeto que había estado esperando el momento perfecto para emerger. La respuesta de Alejandro fue algo que Carmen jamás habría podido imaginar, ni en sus sueños más optimistas. En lugar de darle largas o prometerle que lo consideraría, comenzó a hacerle preguntas que la dejaron completamente descolocada. En estos 2 años, ¿alguna vez has llegado tarde? ¿Alguna vez has roto algo? ¿Alguna vez has dejado de hacer tu trabajo perfectamente? Y cuando Carmen respondía que no a cada pregunta, él siguió. Entonces explícame por qué crees que no mereces un aumento. La respuesta que siguió a esas preguntas fue algo que Carmen jamás habría podido predecir, ni en sus escenarios más optimistas. Alejandro no solo le concedió el aumento, sino que le otorgó 500 euros mensuales adicionales, una cifra que superaba por completo lo que ella había osado soñar pedirle.
Pero lo que realmente la dejó sin palabras no fue la generosidad económica, sino algo mucho más profundo y significativo. Y Carmen, por favor, llámame solo Alejandro. Lo de señor Torres me hace sentir como si tuviera 80 años. Ese simple cambio de nombre era, en realidad, una revolución completa. Era la diferencia entre ser vista como una subordinada y ser reconocida como una persona, entre existir en los márgenes de su vida y ocupar un espacio real en su conciencia diaria. Las transformaciones más poderosas a menudo comienzan con gestos aparentemente pequeños que revelan cambios sísmicos en la mentalidad de las personas. Los días que siguieron fueron como vivir en un mundo paralelo dentro del mismo espacio físico. Alejandro comenzó a saludar a Carmen con una atención que nunca antes había mostrado, preguntándole genuinamente por su abuela Esperanza, interesándose por los detalles de su viaje diario al trabajo, como si de repente hubiera despertado a la realidad de que había una vida humana compleja y rica detrás de la eficiencia silenciosa que había dado por sentada durante tanto tiempo. Era fascinante observar cómo una persona puede estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente durante años, hasta que algo despierta su capacidad de ver realmente lo que siempre estuvo frente a ellos. Alejandro comenzó a hacer preguntas que revelaban su nueva curiosidad genuina sobre la vida de Carmen. Y ella, sorprendida por este interés inesperado, comenzó a compartir fragmentos de su historia que había mantenido cuidadosamente guardados. Fue durante una de esas conversaciones matutinas cuando Carmen le contó sobre la pérdida de sus padres cuando tenía apenas 8 años, sobre el accidente automovilístico que cambió por completo el rumbo de su vida, y sobre cómo su abuela Esperanza, a pesar de sus propias limitaciones económicas, había tomado la decisión de criarla sola. Mi abuela siempre me decía que la educación es lo único que nadie puede quitarte jamás, le confió a Alejandro, y en sus palabras había una gratitud profunda hacia esa mujer que había sacrificado tanto para darle oportunidades. El impacto de estas revelaciones en Alejandro era visible. Cada historia que Carmen compartía parecía despertar en él una comprensión más profunda de la fortaleza y la determinación que había estado observando diariamente sin realmente entenderla. Era como si finalmente estuviera viendo la película completa después de haber estado observando solo fotogramas sueltos durante 2 años. Fue durante una de esas conversaciones cada vez más profundas cuando Carmen reveló algo que sorprendió completamente a Alejandro, que estudiaba administración por las noches en un curso técnico. La expresión en el rostro de él cambió instantáneamente, como si acabara de descubrir una dimensión completamente nueva de la persona que creía conocer. ¿Estudias y trabajas 8 horas diarias?, preguntó con una admiración genuina que Carmen nunca había escuchado en su voz. Era fascinante observar cómo esta revelación transformó completamente la perspectiva de Alejandro sobre la dedicación de Carmen. De repente, no solo veía a alguien que mantenía su casa impecable, sino a una mujer que después de 8 horas de trabajo físico intenso, tomaba 2 autobuses de regreso a casa y luego se sentaba a estudiar conceptos de gestión empresarial hasta altas horas de la madrugada. La verdad oculta sobre el carácter de una persona a menudo se revela no en los momentos de comodidad, sino en cómo maneja la presión constante de perseguir sus sueños mientras cumple con sus responsabilidades diarias. La respuesta de Alejandro fue inmediata y práctica. Le ofreció salir temprano del trabajo, siempre que necesitara tiempo adicional para estudiar. Pero lo que realmente tocó el corazón de Carmen fue cuando él regresó de su oficina al día siguiente con un libro sobre gestión empresarial bajo el brazo. «Considera esto una inversión en tu educación», le dijo
con esa sonrisa que estaba empezando a provocar sensaciones completamente nuevas en ella. Y si tienes alguna duda sobre los conceptos, no dudes en preguntarme. Ese gesto era mucho más que un simple préstamo de libro. Era el reconocimiento de que Carmen tenía potencial intelectual, que sus sueños de crecimiento profesional eran válidos y merecían ser apoyados. Era la primera vez en su vida que alguien, además de su abuela, invertía en su futuro de manera tan tangible y desinteresada. Cuando Carmen llegó a casa esa noche, su abuela Esperanza la estaba esperando con esa mirada sabia que solo poseen las mujeres que han vivido lo suficiente como para reconocer el amor antes de que los propios enamorados se den cuenta. «Mira nada más ese brillo en tus ojos, mija», le dijo con una sonrisa cómplice mientras observaba a Carmen sostener el libro como si fuera un tesoro. «Ese hombre te gusta». La conversación que siguió fue una de esas charlas que solo pueden ocurrir entre una abuela sabia y una nieta confundida por sentimientos que no sabe cómo nombrar. Esperanza, con la paciencia de quien ha visto repetirse los mismos patrones del corazón humano durante generaciones, le recordó a Carmen algo fundamental. Tu valor como persona no se define por tu clase social, mija. El amor verdadero no conoce de cuentas bancarias ni apellidos elegantes. Los días que siguieron se convirtieron en algo que Carmen jamás habría imaginado posible. Sesiones de estudio improvisadas donde Alejandro se transformaba en su mentor personal. Era fascinante observar cómo él tomaba conceptos complejos de gestión empresarial y los convertía en explicaciones claras y accesibles, dibujando gráficos en servilletas, usando situaciones cotidianas como ejemplos prácticos para que ella pudiera comprender mejor cada teoría. Lo que más impresionaba a Alejandro era la forma natural como Carmen absorbía estos conocimientos, como si su mente hubiera estado esperando exactamente este tipo de información durante años. Su comprensión intuitiva de los negocios lo sorprendía constantemente, la manera como podía relacionar conceptos abstractos con situaciones reales que había observado en su propia experiencia laboral. «Tienes una mente privilegiada para esto», le decía, y en sus palabras había una admiración genuina que iba mucho más allá de la simple cortesía. Fue durante una de esas sesiones cuando Alejandro hizo algo que Carmen recordaría para siempre. Tomó una hoja de papel y comenzó a anotar cuidadosamente nombres de programas de becas, instituciones de financiamiento estudiantil, universidades que ofrecían horarios nocturnos. «Carmen, quiero que investigues todas estas opciones», le dijo con una seriedad que la emocionó profundamente. «Tienes el potencial para llegar mucho más lejos de lo que imaginas, pero necesitas creer en ti misma, tanto como yo estoy empezando a creer en ti». Era la primera vez en su vida que alguien, además de su abuela, invertía tiempo y energía real en ayudarla a construir un futuro mejor. Alejandro no solo reconocía su potencial, sino que estaba tomando pasos concretos para ayudarla a materializarlo. La transformación que estaba ocurriendo entre ellos iba mucho más allá de una simple relación laboral que había evolucionado hacia algo más amigable. Se estaba convirtiendo en una alianza real entre dos personas que se estaban descubriendo mutuamente. Pero justo cuando Carmen comenzaba a sentirse cómoda en esta nueva dinámica, cuando empezaba a creer que tal vez el universo finalmente le estaba sonriendo, la realidad decidió recordarle que las historias de transformación personal rara vez transcurren sin obstáculos significativos. El teléfono del ático sonó durante una de sus sesiones de estudio, y Carmen reconoció inmediatamente la voz refinada y autoritaria que salía del auricular. Era Isabel Torres, la madre de Alejandro. La conversación fue breve pero reveladora. Isabel exigía que su hijo
asistiera a un evento benéfico de alta sociedad que se celebraría el viernes por la noche y por primera vez en años, insistía categóricamente en que no podía aparecer solo. Ya no puedo tolerar que llegues sin una acompañante adecuada, Alejandro. Es hora de que tomes en serio tus responsabilidades sociales, decía su voz con esa firmeza que solo poseen las mujeres acostumbradas a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamiento. Cuando Alejandro colgó el teléfono, Carmen pudo ver en su expresión una mezcla de frustración y resignación que nunca antes había presenciado. Era como si esa llamada hubiera despertado viejas heridas que él había estado tratando de mantener dormidas. Se quedó en silencio durante varios minutos, tamborileando los dedos sobre la mesa de una manera que revelaba su agitación interna, hasta que finalmente decidió hacer algo que jamás había hecho: abrirse completamente sobre las presiones que definían gran parte de su vida personal. «Carmen, ¿puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?», preguntó con una vulnerabilidad que la sorprendió completamente. Le confesó que durante años sus padres habían estado orquestando una campaña sistemática para emparejarlo con lo que ellos consideraban mujeres adecuadas de su círculo social. Hijas de minos, socios comerciales, herederas de familias acomodadas, mujeres con títulos universitarios prestigiosos y conexiones sociales impecables, pero que lo dejaban completamente frío emocionalmente. Es como si hablaran un idioma que entiendo perfectamente, pero que no me conecta con nada real dentro de mí, le explicó. Y en esas palabras había años de soledad disfrazada de éxito social. Era fascinante descubrir que detrás de esa fachada de empresario exitoso y hombre aparentemente realizado, existía alguien que se sentía tan desconectado de su propia vida como Carmen se había sentido invisible en la suya. Fue en ese momento de vulnerabilidad mutua cuando Alejandro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que había comenzado a construirse entre ellos. «Carmen, ¿te gustaría acompañarme al evento del viernes?», preguntó con una mezcla de nerviosismo y determinación que ella nunca había visto en él. «Me salvarías de tener que escuchar a mi madre presentándome a otra candidata adecuada de su lista interminable». El impacto de esa invitación fue como un terremoto emocional para Carmen. Por un lado, sentía una emoción casi adolescente ante la posibilidad de pasar una noche especial con Alejandro, de experimentar ese mundo de elegancia y sofisticación que solo había visto en películas. Pero por otro lado, una avalancha de inseguridades se desató en su mente como una tormenta perfecta de miedos y dudas sobre sí misma. «Alejandro, yo no tengo ropa para ese tipo de eventos», comenzó a decir, y en su voz había una vulnerabilidad que iba mucho más allá de la preocupación por el vestuario. «No sé cómo comportarme en esos ambientes, no conozco a esas personas, no sé de qué hablan, no sé cuáles son sus códigos sociales». Era la verdad desnuda de alguien que había pasado toda su vida observando ese mundo desde afuera, sabiendo que existía, pero sintiéndose completamente ajena a él. Las revelaciones más profundas sobre nosotros mismos a menudo emergen cuando nos enfrentamos a situaciones que nos obligan a definir exactamente quiénes somos y qué estamos dispuestos a arriesgar por la posibilidad de convertirnos en quien realmente queremos ser. La respuesta de Alejandro a esas inseguridades fue algo que Carmen jamás olvidaría. En lugar de minimizar sus miedos o darle respuestas superficiales, se acercó a ella con una gentileza que le quitó el aliento. Tomó suavemente su barbilla, obligándola a mantener contacto visual, y le hizo una pregunta que resonó directamente en su alma. «Carmen, ¿vas a permitir que el miedo al juicio de otros te impida vivir experiencias que podrían cambiar tu vida para siempre?».
Esa pregunta se quedó clavada en su mente durante el resto del día, siguiéndola durante el viaje de regreso a casa, acompañándola mientras preparaba la cena con su abuela, manteniéndola despierta hasta altas horas de la madrugada. Era una de esas preguntas que no se pueden responder con la mente, sino que requieren una conversación honesta con el corazón, una evaluación profunda de qué tipo de vida realmente queremos vivir. Cuando Carmen le contó a su abuela Esperanza sobre la invitación de Alejandro, la reacción de la anciana fue inmediata y contundente. Con esa sabiduría que solo poseen las mujeres que han observado los patrones del comportamiento humano durante décadas, le dijo algo que cambió por completo la perspectiva de Carmen. «Mija, los hombres ricos no invitan a empleadas domésticas a eventos de alta sociedad solo para evitar las quejas de sus madres. Ese hombre tiene acceso a docenas de mujeres de su mismo nivel social que podrían cumplir perfectamente ese papel sin generar controversia alguna». Las palabras de su abuela fueron como un rayo de luz que iluminó aspectos de la situación que Carmen no había considerado. Si Alejandro realmente quisiera simplemente complacer a su madre, tenía opciones mucho más seguras y socialmente aceptables. El hecho de que hubiera pensado en ella, de que hubiera arriesgado las complicaciones obvias que traería esa decisión, sugería que sus motivaciones eran mucho más profundas de lo que él mismo había admitido. Esa noche, Carmen se enfrentó a uno de esos momentos decisivos que definen el rumbo de una vida entera. Después de horas de reflexión, de sopesar cada pro y cada contra, de imaginar todos los escenarios posibles, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Aceptaría la invitación, pero no de manera pasiva o agradecida. Establecería sus propias condiciones y tomaría control de una situación que fácilmente podría haberse convertido en algo que la hiciera sentir pequeña o inadecuada. Al día siguiente, llegó al trabajo con una determinación que Alejandro reconoció inmediatamente. «Acepto ir contigo al evento», le dijo con una firmeza que reveló su nueva mentalidad. «Pero necesito 3 cosas de ti. Primero, que resuelvas el tema del vestido adecuado, porque no puedo costear uno. Segundo, que me cuentes exactamente qué puedo esperar de esa noche, quiénes estarán allí y cómo debo comportarme. Y tercero, que seas completamente honesto conmigo sobre lo que esto significa para ti, porque necesito saber si esto es solo una conveniencia o algo más». La respuesta de Alejandro a esas condiciones fue inmediata y reveló exactamente el tipo de hombre que Carmen estaba empezando a conocer realmente. No solo aceptó cada una de sus peticiones, sino que las cumplió con una dedicación que iba mucho más allá de la simple cortesía. Al día siguiente llegó Mónica, la consultora de moda, una mujer elegante y profesional que trataba a Carmen no como si estuviera haciéndole un favor, sino como si fuera una clienta valiosa que merecía toda su atención y expertise. Ver a Carmen probándose esos vestidos fue como presenciar una revelación en tiempo real. El primer vestido era hermoso pero predecible, el segundo elegante pero olvidable. Pero cuando se puso el tercero, un vestido verde esmeralda de líneas fluidas que parecía haber sido diseñado específicamente para ella, algo mágico sucedió en esa habitación. El color realzaba sus ojos castaños de una manera que los convertía en el punto focal de toda su presencia. La tela se movía con su cuerpo como si fuera una extensión natural de su propia gracia. Mónica trabajó durante horas en lo que Carmen comenzó a entender era mucho más que una sesión de maquillaje y peinado. Era una transformación completa que revelaba aspectos de su belleza que habían estado ahí todo el tiempo, esperando el momento y las manos expertas para ser descubiertos. El maquillaje no la convertía en otra persona,
sino que intensificaba la belleza que siempre había poseído, pero que ella misma no había sabido reconocer. Su cabello castaño, recogido en un estilo sofisticado pero natural, enmarcaba su rostro de una manera que la hacía parecer una versión elevada de sí misma. Cuando finalmente Alejandro vio el resultado, su reacción fue tan genuina y poderosa que Carmen la sintió como una validación de todo lo que había estado descubriendo sobre sí misma en las últimas semanas. Se quedó literalmente sin palabras durante varios segundos, simplemente contemplándola con una admiración que iba mucho más allá de lo físico. «Carmen, siempre fuiste hermosa», le dijo finalmente, «pero ahora estás absolutamente radiante». Pero fue entonces cuando Alejandro se puso serio y decidió prepararla para lo que realmente le esperaba esa noche. Con una honestidad que ella agradeció profundamente, le advirtió sobre su madre Isabel, sobre las preguntas intimidantes que probablemente le haría, sobre la forma como intentaría evaluarla y posiblemente hacerla sentir inadecuada. «Quiero que sepas exactamente a lo que te vas a enfrentar», le dijo. «Pero también quiero que sepas que tú eres la persona que yo elegí para estar conmigo esta noche, y eso es lo único que realmente importa». Cuando llegó la noche del evento, Carmen experimentó esa mezcla única de terror y emoción que solo sentimos cuando estamos a punto de cruzar un umbral que sabemos que cambiará nuestra vida para siempre. El Hotel 5 Estrellas, donde se celebraba la gala benéfica, era exactamente lo que había imaginado. Una exhibición deslumbrante de lujo y sofisticación que hacía que cada paso se sintiera como caminar sobre terreno desconocido pero fascinante. Los fotógrafos capturaron su llegada junto a Alejandro, y Carmen pudo sentir físicamente el peso de las miradas curiosas, los murmullos discretos pero audibles de «¿Quién es ella?», que la siguieron desde la entrada hasta el salón principal. Era como si hubiera entrado a un teatro donde todos conocían la obra excepto ella, pero en lugar de sentirse intimidada, descubrió que poseía una gracia natural que ni ella misma sabía que tenía. El momento que había estado temiendo y anticipando a la vez, finalmente llegó, cuando Isabel Torres se acercó a ellos, con esa sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. La madre de Alejandro examinó a Carmen de arriba abajo con la precisión de alguien acostumbrada a evaluar a las personas como si fueran inversiones potenciales. Sus preguntas fueron exactamente las que Alejandro había predicho: incisivas, aparentemente corteses, pero diseñadas para revelar cada aspecto de los orígenes de Carmen que pudiera considerarse inadecuado. «Qué interesante, querida. ¿Y me dijiste que tus padres trabajaban en qué antes del accidente?» La forma como Isabel pronunció la palabra «accidente» dejaba claro que estaba catalogando mentalmente cada detalle que confirmara sus sospechas sobre la inadecuación social de Carmen. Cuando Carmen mencionó que su abuela trabajaba como portera, el silencio que siguió fue tan cargado de juicio que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Pero lo que sucedió después fue algo que Carmen jamás habría esperado y que reveló aspectos del carácter de Alejandro que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Sin previo aviso, él se levantó abruptamente de la mesa y pidió hablar con su madre en privado, y aunque Carmen no podía escuchar las palabras exactas, la intensidad de la conversación era visible desde la distancia. Alejandro estaba confrontando a su madre sobre su comportamiento, defendiendo a Carmen con una pasión que iba mucho más allá de la simple cortesía. Cuando regresaron a la mesa, la dinámica había cambiado completamente. Carlos Torres, el padre de Alejandro, se acercó a Carmen con una calidez genuina que contrastaba completamente con la actitud de su esposa. «Disculpa el comportamiento de Isabel», le dijo con una sonrisa sincera,
Puedo ver por qué mi hijo se siente atraído hacia ti. Hay una autenticidad en ti que es realmente refrescante en nuestro círculo. Lo que sucedió en los días siguientes al evento reveló la verdadera naturaleza de las fuerzas que estaban en juego. Isabel Torres, lejos de haberse dado por vencida después de la confrontación pública con su hijo, decidió tomar el asunto en sus propias manos de la manera más directa posible. Citó a Carmen en un café elegante del centro de Madrid, uno de esos lugares donde las conversaciones importantes se disfrazan de encuentros casuales, pero donde cada palabra tiene el peso de una negociación de alto nivel. La propuesta que Isabel le hizo a Carmen fue tan calculada como reveladora. Dinero suficiente para transformar completamente su situación económica, un trabajo mejor pagado en una empresa de su círculo social, e incluso cobertura médica completa para su abuela Esperanza. Todo lo que tenía que hacer era desaparecer elegantemente de la vida de Alejandro y permitir que él siguiera el camino que su familia había trazado para él desde su nacimiento. Era el tipo de oferta que habría sido imposible de rechazar para alguien que realmente estuviera motivada por el interés económico, pero Carmen había descubierto algo fundamental sobre sí misma durante esas últimas semanas: que su valor como persona no estaba en venta, sin importar cuán generosa fuera la oferta. Su respuesta fue tan firme como diplomática, dejando claro que lo que sentía por Alejandro no podía ser comprado ni negociado. Cuando Alejandro se enteró de este encuentro clandestino, su reacción fue más intensa de lo que Carmen había anticipado. No solo rompió relaciones con su madre por su interferencia, sino que por primera vez puso en palabras lo que había estado creciendo entre ellos durante todos esos meses. Carmen, te amo, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, trate de separarnos. La declaración fue seguida inmediatamente por la confesión mutua de sentimientos que habían estado creciendo silenciosamente, pero también por las preocupaciones legítimas de Carmen sobre las diferencias fundamentales en sus mundos. Fue entonces cuando Alejandro reveló su plan más ambicioso: crear juntos una organización que combinara su herencia financiera con la comprensión profunda que Carmen tenía de las necesidades reales de las personas trabajadoras. La propuesta de matrimonio que siguió no fue solo personal, sino profesional. Una invitación a construir juntos algo que trascendiera las barreras sociales y creara oportunidades reales para personas como la Carmen de meses atrás. 3 meses después, Nuevos Horizontes era una realidad tangible, un espacio donde Carmen había encontrado no solo el amor, sino también su verdadero propósito como empresaria social, mentora y mujer que había aprendido a reconocer y reclamar su propio valor. La historia de Carmen y Alejandro nos recuerda algo que a menudo olvidamos en nuestro día a día: que el coraje de pedir lo que merecemos puede abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían, y que el amor verdadero no solo transforma a quienes lo viven, sino que tiene el poder de crear ondas que impactan a comunidades enteras. Si llegaste hasta aquí conmigo, significa que esta historia resonó contigo de alguna manera especial. Tal vez te reconociste en Carmen, en esa sensación de sentirse invisible a pesar de dar lo mejor de ti cada día. O quizás viste en Alejandro a alguien que, a pesar de tener todo lo que la sociedad considera éxito, se sentía vacío hasta encontrar una conexión real y auténtica. Estas son exactamente las historias que comparto en este canal, relatos que van más allá del entretenimiento y tocan esas verdades universales sobre el crecimiento personal, el valor propio y la capacidad que todos tenemos de transformar nuestras vidas cuando finalmente decidimos creer en nosotros mismos.
Si este tipo de contenido te llena tanto como a mí me llena crearlo, te invito a suscribirte para que no te pierdas las próximas historias que tengo preparadas. Y para todos ustedes que me acompañaron en